La música de la ceremonia de compromiso resonaba entre las paredes majestuosas de Ashfield Manor, cuando, de repente, las puertas del salón se abrieron con un estruendo que heló a todos los presentes. Lady Mary Ann Ashfield, con apenas 22 años y un vestido blanco, que simbolizaba obediencia más que amor, sintió que el tiempo se detenía al ver la figura que irrumpía en la sala. No era un desconocido, aunque todos lo daban por muerto. Era el capitán William Hargrave, marcado por las cicatrices de la guerra y los ojos de un hombre que había visto el abismo. El murmullo recorrió la nobleza como un vendaval. El soldado caído estaba vivo, y regresaba en el día en que su amada juraba pertenecer a otro. ¿Qué secreto podía guardar un destino capaz de traer de vuelta al difunto justo en el instante más decisivo? El rostro de Marianne se encendió con incredulidad y esperanza, mientras las copas temblaban en las manos de los invitados. William no dijo una sola palabra. Su sola presencia era un grito contra las mentiras que habían tejido durante años. Lord Edmund Ashfield, su hermano mayor, palideció por un instante, aunque rápidamente recompuso su porte de anfitrión. Sabía que su autoridad y sus planes se tambaleaban con aquel regreso inesperado. Marianne, atrapada entre el deber y el corazón, comprendió en ese instante que la guerra no solo había dejado cicatrices en campos lejanos, sino también en los pasillos de su propia casa. Y usted, espectador, ¿no siente la tensión de un amor que regresa desde la tumba para reclamar lo que le fue robado? Marianne había crecido bajo la sombra de la obediencia, educada para sonreír en silencio y aceptar las decisiones de su familia como si fueran mandatos divinos. Desde niña, había escuchado historias de la valentía de William, su prometido, y durante años esperó noticias de él como quien espera la aurora después de la noche. Pero cuando las cartas dejaron de llegar y Edmund aseguró que el capitán había muerto en batalla, la joven se resignó a un futuro impuesto, un matrimonio de conveniencia con un hombre que apenas conocía. Su inocencia se había vuelto costumbre, y la ceremonia de compromiso no era más que la prueba de su sacrificio. Sin embargo, al ver a William atravesar las puertas con vida, sintió que todos los años de silencio y resignación habían sido un cruel engaño. William, por su parte, no volvió como el joven soldado lleno de sueños que partió años atrás. La guerra le había dejado cicatrices, visibles en la piel y otras más profundas en el alma. Cargaba secretos que no podía confesar, memorias de compañeros caídos y de traiciones que habían marcado su regreso. Aún así, al ver a Marianne, su mirada se suavizó, y por un instante recordó lo que lo había mantenido vivo en los campos de batalla, en la promesa de regresar a ella. Edmund, con voz firme y sonrisa tensa, rompió el silencio del salón. Anne, el capitán llega demasiado tarde. Mi hermana ya ha jurado su destino, pero en esa frase se escondía un miedo mayor. Anne, que la verdad de los años pasados, las cartas interceptadas y las mentiras cuidadosamente construidas salieran a la luz con la sola presencia de aquel hombre. Esa misma noche, cuando la fiesta de compromiso quedó arruinada por el inesperado regreso, Edmund se retiró con un gesto altivo, pero por dentro hervía de rabia. Sabía que su poder estaba en peligro. Había construido su prestigio como nuevo señor de Ashfield gracias a la supuesta muerte de William. Ahora, con el capitán vivo, todo su castillo de influencias podía desmoronarse. Reunió a algunos de sus aliados en un salón privado y con voz venenosa empezó a sembrar dudas. Anne Hargrave no es un héroe que vuelve de la guerra, es un desertor que finge cicatrices para ocultar su cobardía. A sus palabras eran lanzas disfrazadas de cortesía, destinadas a manchar la reputación del hombre que amenazaba su dominio. Edmund sabía que, si lograba convencer a la nobleza de que William era un impostor, no solo lo despojaría de honor, sino también del amor de Marianne. Marianne, en cambio, pasó la noche sin cerrar los ojos. Sentada junto a la ventana de su habitación, repasaba en silencio los recuerdos de la promesa rota, las largas veladas esperando noticias y la extraña frialdad de Edmund cada vez que mencionaba a William. Ahora comprendía que había una grieta en las palabras de su hermano, algo que no encajaba con la emoción sincera que había visto en los ojos del capitán. Por primera vez en años,
La joven sintió que su corazón no estaba hecho para obedecer, sino para elegir. El murmullo de la sociedad pesaba sobre ella, pero la imagen de William, vivo y de pie frente a todos, se repetía en su mente como una llama que se negaba a apagarse. Y usted, espectador, ¿no cree que la mayor batalla se libra siempre en el corazón de quien debe decidir entre la obediencia y la verdad? Al amanecer, mientras Ashfield Manor aún dormía bajo la neblina matinal, Marianne caminó por los pasillos en busca de respuestas. Se detuvo frente al despacho de Edmund, un lugar que siempre le había parecido vedado, pues su hermano lo guardaba con un celo excesivo. Sobre el escritorio, entre papeles desordenados y sellos de cera medio gastados, notó un pequeño baúl de madera con la cerradura forzada. El instinto la empujó a acercarse, y al abrirlo encontró un manojo de sobres amarillentos, con su nombre escrito en la caligrafía firme y reconocible de William. Su corazón latió con fuerza. Aquellas cartas jamás habían llegado a sus manos. Las tomó entre dedos temblorosos y las escondió en el pliegue de su vestido, sintiendo que cada palabra contenida en esos papeles podía destruir el muro de mentiras erigido por Edmund. De regreso a su habitación, Marianne abrió la primera carta y leyó con los ojos nublados por lágrimas. William hablaba de noches interminables en el frente, de su deseo de volver a ella, de promesas de futuro que le habían dado fuerzas para resistir. Cada línea desmentía la versión de Edmund. Cada palabra era un testimonio de amor que había sido cruelmente silenciado. Comprendió, con un nudo en la garganta, que su hermano había manipulado su destino, arrebatándole años de esperanza y condenándola a la resignación. La inocente que había aprendido a callar sentía ahora nacer una fuerza distinta, el deseo de justicia, y en lo profundo de su alma, supo que no permitiría que William fuese calumniado, ni que su propio corazón siguiera preso de las cadenas de Edmund. Al caer la tarde, Marianne buscó a William en los establos. Lejos de las miradas indiscretas de la servidumbre y de los oídos atentos de Edmund, el capitán acariciaba el lomo de su caballo, como si en ese gesto sencillo encontrara la calma que la guerra le había negado. Con manos temblorosas, ella sacó las cartas y las extendió hacia Elan. Estas palabras son tuyas, pero nunca llegaron a mí, William. Tomó los sobres, con una mezcla de asombro y dolor, reconociendo de inmediato su propia caligrafía al abrirlos, leyó frases que había escrito en noches de sangre y pólvora, confesiones de amor y de esperanza que creyó perdidas en la distancia. Sus ojos se oscurecieron al comprender: alguien había robado no solo sus cartas, sino también los años que pudieron haber compartido. Edmund las ocultó, dijo Marianne, con la voz quebrada pero firme. William cerró los ojos un instante, como si esa revelación confirmara sospechas antiguas. Había vuelto del frente, no solo con cicatrices, sino con la intuición de que la traición no siempre venía del enemigo. Me arrebató tu fe en mí para consolidar su poder, murmuró el capitán, sosteniendo la mirada de ella con una intensidad que la hizo estremecer. En ese silencio cargado de verdad, Marianne comprendió que el amor que había esperado tantos años no estaba muerto, sino vivo y ardiente en los ojos del hombre frente a ella. Y en el corazón de William nació una promesa. Ya no lucharía solo por su honor, sino por recuperar la vida y el amor que Edmund les había robado con engaños. Edmund pronto notó un cambio en la actitud de su hermana. Marianne, que siempre había obedecido sin cuestionar, ahora lo miraba con una firmeza nueva, como si hubiera despertado de un largo sueño. El rumor de que había sido vista conversando a solas con William en los establos llegó a sus oídos como una daga. Esa misma noche, encerrado en su despacho, arrojó una copa contra la pared y juró que no permitiría que su plan se desmoronara. Convocó a un círculo de aliados influyentes y comenzó a tejer una red de mentiras aún más densa. Acusó a William de traición en el campo de batalla, de haberse vendido al enemigo, de ser un hombre indigno de regresar con honor. Cada palabra envenenada se extendía como pólvora entre los pasillos de la nobleza, preparando el terreno para destruir de una vez por todas al capitán. Marianne escuchó algunos de esos rumores durante un té organizado por damas de la corte. Una de ellas, con gesto compasivo pero venenoso, susurró: dicen que tu capitán no luchó por la patria, sino por salvar su propia vida.
La joven sintió un calor de ira recorrerla, pero mantuvo el porte digno que le habían enseñado desde niña. Sabía que aquellas calumnias tenían un origen claro en su hermano, y cuanto más crecía la sombra de la difamación, más comprendía que debía enfrentarlo abiertamente. En su corazón ya no quedaba espacio para el miedo, porque había visto en las cartas la prueba del amor y en los ojos de William la verdad de un hombre marcado por la guerra, pero jamás deshonrado. La batalla que se avecinaba ya no era solo por amor, sino por justicia. ¿Y usted, espectador, qué cree que pesa más, en la balanza del honor en la palabra de un noble ambicioso, o la verdad escrita en cartas que sobrevivieron al fuego de la guerra? William no tardó en percibir la red de mentiras que se extendía a su alrededor. Los saludos fríos en los pasillos, las miradas esquivas en los banquetes y los susurros ahogados cada vez que entraba en una sala eran prueba de que Edmund había sembrado dudas con éxito. En lugar de replegarse, el capitán decidió adelantarse al enemigo. Durante una cena en Ashfield Manor, se levantó con calma imponente y, ante la nobleza reunida, habló con voz firme Luché: «Por Eschiheino, derramé mi sangre por él, y regresé con el honor de mis compañeros caídos sobre mis hombros. Quien dude de mi lealtad, que me lo diga ahora». Mirándome a los ojos en el silencio, fue absoluto. Nadie se atrevió a responder en solo. Edmund, con un gesto calculado, esbozó una sonrisa cínica, consciente de que la duda sembrada era más venenosa que cualquier acusación directa. Mientras tanto, Marianne comprendía que el momento de actuar se acercaba. Cada noche, encerrada en su habitación, releía las cartas y las guardaba en un cofre bajo llave, temiendo que Edmund descubriera su secreto. Había empezado a reunir también pequeños detalles que confirmaban la traición ante los de ceras rotos, fechas que no coincidían, sirvientes que recordaban haber visto al hermano manipulando sobres en la penumbra. Sabía que no bastaba con confiar en la palabra de William. Necesitaría pruebas irrefutables para derribar la máscara de Edmund. Y así, con una serenidad que ocultaba la tormenta de su corazón, planeó el momento de mostrar las cartas a la corte. El destino de su amor y de su familia dependía de esa revelación, y ella estaba dispuesta a soportar la tempestad que vendría. Edmund, astuto como un cazador, no tardó en notar la tensión en los gestos de su hermana. Marianne ya no lo evitaba con la docilidad de antes. Al contrario, lo enfrentaba con silencios cargados de desafío y con miradas que parecían atravesarlo. Una noche, al encontrarla sola en la biblioteca, cerró la puerta tras de sí y se acercó con paso lento, como quien acorrala a una presa. «Has cambiado, Marianne», dijo en un susurro helado, mientras jugaba con el anillo en su dedo. «Me pregunto, ¿qué secretos escondes? ¿Qué pensamientos impuros han nublado tu juicio?» Ella sostuvo la mirada con firmeza, aunque sus manos temblaban bajo el vestido. Sabía que si mostraba debilidad, Edmund sospecharía aún más. «Los únicos secretos que pesan en esta casa son los tuyos, hermano», respondió con voz baja, pero cortante. Por primera vez, Edmund vio en ella no a la hermana maleable, sino a una mujer dispuesta a desafiarlo. La tensión se volvió insoportable. Edmund se inclinó hacia ella y murmuró con una sonrisa venenosa: «Sí, pretendes desafiarme, te advierto que perderás. Nadie creerá en ti, ni en ese soldado quebrado al que defiendes. Soy yo quien sostiene el apellido Ashfield, y soy yo quien dicta tu destino, Marianne». Con el corazón golpeando contra el pecho, se aferró al recuerdo de las cartas escondidas y halló en ellas el valor para resistir. «El apellido no te pertenece, Edmund. La verdad no se compra con títulos, ni con mentiras». En ese instante, el hermano comprendió que su juego se tambaleaba, que la obediencia de Marianne se había quebrado para siempre. Pero también entendió algo más, que debía actuar rápido, antes de que las pruebas que lo incriminaban salieran a la luz. Consciente de que la batalla contra Edmund no podía librarse solo en los salones, William empezó a recorrer los rincones olvidados de Ashfield Manor, buscando rastros de la verdad. Su experiencia en la guerra le había enseñado a leer silencios tanto como palabras, y pronto descubrió que los criados sabían más de lo que dejaban ver. En las cocinas,
En los establos, en los pasillos donde el rumor se volvía susurro, escuchó fragmentos de conversaciones que hablaban de cartas quemadas, de sobres abiertos en la penumbra, de órdenes dadas en voz baja por el señor de la casa. Una noche, mientras inspeccionaba los archivos del mayordomo, fue sorprendido por Thomas, un joven mozo que había servido a la familia desde la infancia de Marianne. Con el rostro pálido y los ojos firmes, el muchacho dijo al capitán: «Yo vi a Lord Edmund guardar las cartas en un cofre. No todas fueron destruidas». Aquella confesión fue como un rayo en medio de la oscuridad. William tomó a Thomas bajo su protección y lo instó a guardar silencio hasta el momento oportuno. El joven sirviente, agradecido por la confianza, juró ayudarlo a encontrar las pruebas que aún permanecían ocultas en la casa. Entre ambos, comenzaron a explorar habitaciones clausuradas, sótanos polvorientos y armarios olvidados, guiados por la memoria del muchacho. Cada rincón parecía guardar un eco de las intrigas de Edmund, y en ese esfuerzo compartido William sintió que la verdad se acercaba. Lo que no sabía era que Edmund, siempre atento, ya sospechaba de los movimientos nocturnos en su mansión y estaba dispuesto a convertir a cualquier aliado de William en un enemigo condenado. ¿Y usted, espectador, no cree que la lealtad de los más humildes puede ser la clave para derribar la soberbia de los poderosos? Guiado por la memoria precisa de Thomas, William se adentró en los pasadizos olvidados de Ashfield Manor, aquellos corredores estrechos que solo los sirvientes conocían. Una puerta oculta detrás de un tapiz desgastado los condujo a un pequeño cuarto de piedra, húmedo y cubierto de telaraña. Allí, bajo unas tablas sueltas del suelo, Thomas señaló con mano temblorosa un cofre de hierro cubierto de polvo. William lo abrió con esfuerzo, y lo que encontró dentro le heló la sangre en un fajo de cartas con el sello de su puño, todas dirigidas a Marianne, intactas pero nunca entregadas. Junto a ellas había documentos con la firma de Edmund, órdenes dirigidas a criados para interceptar la correspondencia, y pruebas de pagos a nobles de la corte para reforzar la mentira de su muerte en batalla. Aquella caja era un tesoro envenenado, suficiente para arruinar al hermano de Marianne para siempre. Con el cofre en sus manos, William comprendió que la guerra aún no había terminado. Apenas había cambiado de escenario. Lo que en el campo de batalla se resolvía con acero, en la sociedad aristocrática se libraba con pruebas, reputación y palabras afiladas como cuchillos. «Esto salvará tu nombre, capitán», murmuró Thomas, con orgullo contenido. William lo miró con gratitud, sabiendo que el joven había arriesgado mucho al desafiar a su amo. Sin embargo, un presentimiento lo inquietaba. A Edmund no permanecería inactivo. El duque caído en desgracia ya debía sospechar de la traición de su propio sirviente, y pronto movería sus piezas con furia renovada. El capitán sabía que debía actuar rápido. Si la verdad salía a la luz ante la corte, no solo recuperaría su honor, sino también el amor de Marianne. Pero si Edmund lograba adelantarse, toda la evidencia podría perderse en un instante de fuego y mentira. Cuando Edmund entró en su despacho y notó que el tapiz junto a la chimenea estaba ligeramente torcido, comprendió de inmediato que algo había cambiado. Con pasos rápidos bajó al cuarto oculto y al descubrir el hueco vacío bajo las tablas, su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. El cofre había desaparecido. Durante unos segundos, el silencio del lugar fue roto solo por el eco de su respiración agitada. Luego, con voz baja y venenosa, murmuró: «Así que Hargrave se atreve a jugar conmigo». Anne sabía que sin esas pruebas, su poder se tambaleaba, y estaba dispuesto a recuperar el control a cualquier precio. Esa misma noche, convocó a sus hombres de confianza y les dio una orden implacable: a vigilar cada movimiento de William y del joven sirviente que lo había traicionado. La respuesta no tardó en llegar. Cuando William y Thomas regresaban de los establos, fueron emboscados en los jardines por dos de los guardias más leales a Edmund. El capitán, curtido en batallas, reaccionó con reflejos aprendidos en la guerra y logró desarmar a uno de ellos, mientras Thomas corría a pedir ayuda. Pero el mensaje de la emboscada era claro: Edmund
Ya sabía que las pruebas habían cambiado de manos, y estaba dispuesto a usar la violencia para silenciarlos antes de que llegaran a la corte. William, jadeante y con una herida leve en el brazo, levantó los ojos hacia las ventanas de Ashfield Manor, iluminadas en la noche. Allí, oculto tras las cortinas, Edmund observaba con calma gélida, convencido de que aún podía torcer el destino a su favor. ¿Y usted, espectador, no cree que cuando la mentira es descubierta, siempre reacciona con la furia de una bestia acorralada? Cuando Thomas regresó corriendo al salón principal gritando el nombre de Marianne, la joven corrió hacia los jardines, sin pensar en las miradas escandalizadas de los invitados. Allí encontró a William, apoyado contra un banco de piedra, con la manga ensangrentada y la respiración entrecortada. El capitán intentaba disimular la herida, pero Marianne se arrodilló a su lado, tomando su brazo con manos firmes. «Esto no fue un accidente», murmuró, y sus ojos buscaron instintivamente las ventanas iluminadas de la mansión, como si pudieran atravesar las cortinas que ocultaban a Edmund. Certeza la golpeó con una fuerza devastadora en su hermano. No solo había mentido, también estaba dispuesto a matar para mantener su poder. Con el corazón ardiendo de indignación, Marianne comprendió que ya no podía guardar silencio. Esa misma noche, en medio del murmullo de los invitados que aún no se habían retirado, Marianne entró al gran salón, llevando de la mano a William. El capitán, pese a la herida, mantenía la dignidad erguida de un hombre que no se deja vencer. Ella, con voz clara y firme, interrumpió la música y la conversación, llamando la atención de todos. Mi hermano ha construido su nombre sobre mentiras y traiciones. Durante años ocultó las cartas que William me envió desde la guerra, condenándome a la resignación y manchando el honor de quien verdaderamente luchó por este reino. Un silencio sepulcral cayó sobre los presentes. Edmund, en el extremo del salón, palideció por un instante, aunque intentó recomponerse con una sonrisa forzada. Marianne, sin embargo, ya no. Era la hermana dócil que se dejaba manipular. Era una mujer dispuesta a desafiarlo delante de toda la nobleza, con la verdad en sus manos y el amor en su corazón. Con un gesto solemne, Marianne sacó de entre los pliegues de su vestido el manojo de cartas amarillentas. Las sostuvo en alto, de manera que todos los invitados pudieran verlas. Y luego abrió una de ellas, para leer en voz clara las palabras que William había escrito desde el frente en confesiones de amor, descripciones de la dureza del combate, promesas de volver a su lado. Cada frase era como una daga que atravesaba la máscara de su hermano, y un murmullo de indignación recorrió la sala. Estas cartas debieron llegar a mis manos, pero fueron robadas y escondidas, declaró Marianne con una firmeza que sorprendió incluso a quienes la conocían como una joven reservada. Los ojos de la nobleza se volvieron hacia Edmund, que por primera vez sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero el hermano no estaba dispuesto a rendirse. Sin luchar, avanzó hacia el centro del salón con paso firme y voz cargada de veneno. Cartas. ¿Quién garantiza que no son falsificaciones? ¿Quién asegura que este hombre no es un impostor que ha regresado para manchar nuestro nombre y apoderarse de lo que no le pertenece? Su tono pretendía recuperar el control, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. William, herido pero erguido, replicó con la calma de un soldado que conoce la verdad. La autenticidad de mi palabra está en mis cicatrices y en los hombres que lucharon a mi lado. Y estas cartas, escritas con mi propia mano, son el testimonio que tu ambición quiso sepultar. En el silencio volvió a caer, pesado como plomo, mientras los asistentes esperaban el desenlace de aquel duelo, no de espadas, sino de verdades. Thomas, el joven sirviente, avanzó desde la multitud con un cofre pequeño en las manos. Su rostro mostraba tanto miedo como determinación. Se inclinó ante Marianne y William, y con voz temblorosa anunció a mi señor Edmund. Me ordenó esconder esto, pero no podía callar más. Abrió el cofre frente a todos, dejando al descubierto más cartas sin entregar, sellos rotos y documentos con la firma de Edmund, instrucciones explícitas para interceptar la correspondencia. El murmullo de los invitados se transformó en un clamor indignado. Algunos nobles se levantaron de sus asientos, exigiendo explicaciones. El mayordomo,
que durante años había guardado silencio, rompió al fin la cadena de complicidad anséis con mis propios ojos cuando Lord Edmund quemaba cartas en la chimenea. Aquello fue el golpe final. La mentira, que había sido su escudo durante tanto tiempo, se desmoronaba en pedazos irreparables. Edmund, acorralado, intentó gritar por encima del tumulto: «Todo esto es una conspiración contra mí, una farsa orquestada por ese soldado y por mi propia hermana». Pero su voz ya no tenía eco. La nobleza había visto las pruebas, escuchado los testimonios y sentido el peso de la verdad. William se adelantó un paso, con la frente erguida pese a la herida en su brazo, y declaró: un hombre puede perderlo todo en la guerra, pero jamás su honor, a menos que lo venda por ambición. A las palabras resonaron como un veredicto inapelable. Marianne, con lágrimas en los ojos, pero el alma firme, añadió: la verdadera traición no vino de un campo de batalla lejano, sino de la sangre de mi propia casa. En ese instante, Edmund comprendió que su reinado había terminado, y la sala entera lo condenó al exilio social. Más cruel, el desprecio absoluto de todos los presentes. Tras la caída de Edmund, Ashfield Manor respiró un aire nuevo, como si las paredes mismas se hubieran liberado de un peso insoportable. Marianne caminó por los pasillos con la frente erguida, ya no como la hermana sometida a los caprichos de un hombre ambicioso, sino como una mujer que había defendido la verdad ante toda la nobleza. William permanecía a su lado, no como un espectro regresado de la guerra, sino como el hombre que siempre había sido valiente, leal y capaz de arriesgarlo todo por amor. Las cartas, antes sepultadas por el engaño, se convirtieron en símbolos de un vínculo que ni el tiempo ni la traición habían logrado destruir. Y en cada rincón de la mansión se percibía un rumor distinto. Ya no se hablaba de escándalo, sino de justicia restaurada y de un amor que había sobrevivido incluso a la muerte anunciada. Días después, en una ceremonia sencilla pero colmada de sinceridad, Marianne y William unieron sus destinos, bajo la mirada de los pocos que realmente importaban. No hubo lujos desmedidos ni alianzas calculadas, solo la pureza de dos corazones que habían esperado demasiado para encontrarse. Cuando William tomó la mano de Marianne y prometió cuidarla más allá de cualquier batalla, un murmullo de emoción recorrió a los presentes. Ella, con voz firme y dulce, respondió: en el amor que se oculta en las sombras siempre encuentra la luz. Con ese juramento, los ecos de la guerra quedaron atrás y Ashfield Manor, antes dividido por mentiras, volvió a ser un hogar. Y usted, espectador, ¿no cree que las heridas del pasado sanan cuando la verdad y el amor caminan de la mano? Querido espectador, si esta historia de amores perdidos y reencontrados tocó su corazón, lo invitamos a quedarse con nosotros. En este canal encontrará más relatos de época llenos de intriga, pasión y revelaciones que cambian destinos. Suscríbase para no perderse ninguna de nuestras próximas narraciones y regálenos un me gusta, que nos ayuda a seguir creando contenido cargado de emoción y romanticismo. Cada clic suyo es un apoyo invaluable para mantener vivas estas historias que nos recuerdan que el amor verdadero siempre resiste las pruebas más duras. Comparta este video con familiares y amigos que disfrutan de los dramas históricos y de las confesiones que conmueven el alma. Active la campanita de notificaciones para recibir aviso cada vez que publiquemos una nueva historia. Y acompáñenos semana tras semana en este viaje por romances que desafían la sociedad y revelan verdades ocultas. Porque al final, lo que queda es la certeza de que, incluso tras la guerra y la traición, el amor tiene la última palabra.